Tenemos aquí con nosotros a Nicolás del Caño, diputado nacional. Gracias por haber venido, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, a ver, ¿cuál es tu mirada sobre un poco lo que estábamos charlando también, ¿no? La aplicación de la cuarentena, del aislamiento en la República Argentina y frente a una nueva flexibilización. Bueno, nosotros desde un comienzo, obviamente, recién escuchaba lo que ustedes decían mientras mirábamos lo que sucede en Estados Unidos, lo de Brasil, ¿no? que es justamente lo que quieren las grandes patronales, que no les importa la vida de las trabajadoras y los trabajadores, por eso directamente no querían ningún tipo de medida, ¿no? De aislamiento ni de ningún tipo. Ahora, nosotros creo que lo señalamos desde un comienzo, el tema del aislamiento, lo consideramos que tenía que estar acompañado de una serie de medidas muy importantes. Primero, en el tema, digamos, de los recursos que hacen el equipamiento de protección personal para las trabajadoras y trabajadores de la salud, que lamentablemente en Argentina somos uno de los países que mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras de salud contagiados tenemos, ¿no? Producto, justamente, ese es uno de los elementos. La falta de equipamiento de protección personal, que es lo que reclaman en muchos centros de salud, hospitales, etcétera. También para tener testeos masivos, porque justamente te permite, miremos lo que está sucediendo en la Villa 31, ¿no? Es decir, las condiciones de precarización de la vida, del hacinamiento, etcétera, de muchísimas familias en Argentina, vos necesitas tener los testeos para poder aislar a las personas que tienen claro. El virus, pero son asintomáticas, entonces podés evitar que se propague el contagio o contenerlo de alguna manera. Entonces, digo, acá hay sectores que están presionando que no les importa nada. Ya tuvimos, a mí me escriben permanentemente trabajadoras y trabajadores de distintos lugares que me dicen, mirá, no nos dan barbijos, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Digo, como también aquellos que reciben rebajas salariales, despido, etcétera. Pero digo, en aquellos trabajadores que están en los sectores esenciales, falta muchas veces esto. Entonces, el problema es cuáles son las medidas, ¿no? Es decir, la medida del aislamiento, si un punto es el tema sanitario, y el otro punto también son las medidas económicas, ¿no? Por eso nosotros venimos reclamando que se sesione el Congreso. Es decir, medidas económicas, el IFE, 10.000 pesos, todos sabemos que alcanza cada vez para menos, ¿no? Con los aumentos constantes que vemos. Entonces nosotros venimos exigiendo un salario de cuarentena de 30.000 pesos para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que no tienen ingresos. ¿Cómo se obtiene el dinero para eso? Un impuesto a las grandes fortunas que nosotros presentamos, el único proyecto que hoy ahí está en la Cámara de Diputados presentados, el que presentamos del Frente de Izquierda, que plantea un impuesto a los patrimonios, a los grandes patrimonios, a las altas rentas de las empresas, a los bancos, a los grandes terratenientes, es decir, algo que afectaría a las 15.000 personas más ricas de la Argentina, ¿no? Y que permitiría que millones tengan un salario de cuarentena de 30.000 pesos. Hoy muchas personas ni siquiera han podido acceder a los 10.000 o los van a cobrar dentro de varias semanas. Tenés el tema de también este impuesto que nosotros lo hemos planteado con una asignación específica a multiplicar el presupuesto de salud. Te permitiría tener respiradores, los barbijos, el equipamiento de protección personal de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y además para construir 100.000 viviendas en un año para las personas que viven hacinadas. Nicolás, respecto de este impuesto, ¿saben ya cuándo se puede sesionar? Porque hubo pruebas, se habló del sábado por la mañana. No, parece que lo postergaron para la semana que viene. Ahora, ¿tienen ya Juntos por el Cambio ustedes? emitió un comunicado, creo que lo postergaron para el lunes. Bueno, En realidad, nosotros desde el primer momento dijimos que no podía no sesionar el Congreso, que había que buscar la manera, ya sea de manera telemática o combinado con diputados que estén presentes y otros que son parte de los grupos de riesgo, sobre todo. Claro, mixto, sí. Claro, mixto, que no podían estar presentes, que buscáramos un lugar más grande, si no se podía hacer en el recinto para tener el distanciamiento necesario. Bueno, en realidad no había voluntad política de hacer una sesión para discutir estos temas. Ahora se habla de una sesión que puede que se había dicho el mañana, después se dijo la semana que viene. Habrá que ver. ¿No voluntad política? ¿De qué sector? Porque ya implementaron las pantallas, digamos, se va a aprobar una, dos, 5 veces. Ahora está la intención de hacer una sesión que nosotros el otro día yo planteé la propuesta de que se debata el impuesto a las grandes fortunas que presentamos nosotros, y obviamente el Frente de Todos había dicho que iba a presentar un proyecto que no se presentó. Todos los proyectos que se presenten en este sentido, pero no es, es porque es muy necesario. El gobierno hoy no tocó ni un centavo de la ganancia de los bancos. A las grandes empresas ayer habilitaron a que reciban que reciban subsidios, sigan recibiendo subsidios, les permite rebajar los salarios. Por ejemplo, en Mondelez, en Planta Victoria, que hizo un acuerdo que firmó, homologó el Ministerio de Trabajo para rebajar el salario
un 25% de los trabajadores. Estuvo abierto hasta ahora como un sector esencial, o sea que se estoquearon, ahora rebajan el salario y suspenden a las trabajadoras y a los trabajadores. O sea, le permiten a las grandes empresas, ¿no? A los Techid, etcétera, hacer esta rebaja salarial, mientras el Estado le pone el 50% del salario. Entonces, digo, y no se debate siquiera un impuesto a las grandes fortunas. Cuando yo tuve la reunión de Comisión de Salud que se hizo virtual con Ginés ya hace bastante tiempo, algunas semanas, él dijo, vamos a establecer la centralización del sistema de salud, ¿no? Que todo lo que es la salud privada esté a disposición, sí, centralizado por el Estado. Al otro día hicieron una reunión con algunos de los principales empresarios del sector privado, y después de esa reunión retrocedió el gobierno en eso. Es decir, el impuesto a las grandes fortunas, mucho se habló, pero el único presentado se pero lo perdón, fecha entonces diciendo... no hay, porque Antonio planteaba el lunes. No hay fecha, yo entiendo que todavía... la primera fecha iba a ser ayer. Ayer el comunicado ayer iba a ser la primera fecha, ¿no? Que es la que se había establecido. Nosotros queremos discutir, obviamente, qué temario, porque el problema también es que se discuta lo que es relevante para la mayoría popular, ¿no? Sí. Después se dijo que quizás el sábado, que entre ayer y hoy se iban a continuar las pruebas del sistema virtual. También hay rumores que dicen que no sería mañana, sino la semana que viene, ¿no? Entonces, digo, de la manera que se encuentre, digamos, para hacerlo, lo que nosotros insistimos es que hay formas de sesionar, no es que no se podía sesionar. Acá le están pidiendo, mirá, ayer, fecha de ayer, firmado por Mario Negri, por Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, le están pidiendo que en lugar del sábado se sesione el lunes. Bueno, el tema... Dirigida a Sergio Massa. El tema me parece a mí, por eso digo, nosotros queremos que haya sesión y buscar la manera, con todos los recaudos necesarios, de sesionar, pero porque es urgente tomar medidas, ¿no? El problema es que se nos responde en la labor parlamentaria que va a haber una sesión de consenso donde no se van a tratar estos temas que estamos hablando ahora, por ejemplo. ¿Cómo terminamos con la rebaja de salario de muchas empresas? Todo el tiempo nos escriben trabajadores de las empresas de comidas rápidas, que el sindicato le da la espalda. Las patronales le rebajan el salario. Y además ahora lo están subsidiando desde el Estado. 3.000 pesos les pagaron. 3.000 pesos, 3.000 pesos. ¿Quién puede vivir con 3.000 pesos? O sea, y no son empresas, a ver, no estamos hablando de pymes. Los MAC y compañía. Claro, no estamos hablando de pymes. Entonces me parece que la emergencia para que sesione el Congreso es para tratar esta agenda. Y nosotros vamos a ir a esa sesión a plantear que se discuta el impuesto a las grandes fortunas que hemos presentado y que... si se presentan de otros bloques, por supuesto, porque es una medida elemental. Ni un centavo, insisto con esto, ni un centavo se ha tocado a los bancos, a los grandes grupos económicos hoy en la Argentina, y los que siguen perdiendo son los sectores populares. Ustedes hablaban de la desocupación en Estados Unidos. Bueno, en Argentina hay despidos de trabajadores informales y también formales a pesar del decreto. Digo, además de la rebaja salarial, las patronales están buscando en este momento aprovecharse de la pandemia para avanzar. Entonces digo, el aislamiento, con toda una serie de medidas económicas, sanitarias, que afecten a los que siempre ganaron y con Macri se la llevaron en pala, para beneficiar al pueblo, es la postura nuestra, digamos. No es una cuarentena sí, cuarentena no en sí mismo, sino todas las medidas que beneficien al pueblo trabajador, ¿no? Gracias, Nicolás. No, por favor, gracias a ustedes.